Desde tiempos antiguos, el ser humano ha soñado con poder, riqueza y conocimiento ilimitado. Pero, ¿qué estarías dispuesto a dar a cambio de todo eso? A lo largo de la historia, en diversas culturas, surgió la idea de que el precio más alto que se puede pagar es el alma. De aquí nace uno de los mitos más oscuros y persistentes, el pacto con el diablo, una supuesta alianza entre un mortal y una fuerza demoníaca, en la que el hombre obtiene lo que más desea a cambio de condenar su espíritu a la eternidad del infierno. En este viaje exploraremos cómo nació esta idea, cómo se transformó con el paso de los siglos y por qué sigue siendo tan poderosa en nuestra cultura actual. Aunque solemos asociar el pacto con el diablo al cristianismo medieval, la idea de hacer tratos con fuerzas sobrenaturales es mucho más antigua y aparece en diferentes culturas del mundo. En las civilizaciones mesopotámicas, se creía que los espíritus y demonios podían intervenir en la vida humana. Los rituales mágicos de aquella época buscaban tanto protección contra ellos como favores a cambio de ofrendas. No se hablaba aún de un diablo como figura única, pero sí existía la noción de entidades malignas con las que se podía negociar. En el antiguo Egipto, la magia y la religión estaban entrelazadas. Los textos funerarios mencionan seres demoníacos guardianes del inframundo que podían abrir o cerrar caminos al difunto. Los sacerdotes utilizaban conjuros y amuletos para obtener su favor. De algún modo, ya se estaba gestando la idea de que lo oscuro podía ser comprado o sobornado. En la Grecia clásica, los mitos nos hablan de mortales que negociaban con los dioses o espíritus del inframundo para obtener poder. Ejemplo de ello es Orfeo, quien descendió al Hades para recuperar a Eurídice, aunque no mediante un pacto sino a través de su música. También se cuentan historias de hechiceros que invocaban a Hécate, la diosa asociada a la brujería, para conseguir dones prohibidos. Sin embargo, fue con la tradición judeocristiana donde la idea del pacto con el mal comenzó a tomar la forma que hoy conocemos. En el Antiguo Testamento, el diablo como tal aún no aparece claramente definido, pero sí se habla de tentaciones y de seres adversarios. El caso de la serpiente en el Edén es, en cierto modo, el primer ejemplo de un trato entre lo maligno y el hombre. Obtener conocimiento prohibido a cambio de perder la inocencia. Más tarde, en los textos apócrifos y en el cristianismo primitivo, Satanás se consolidó como enemigo del hombre y de Dios, y surgió la creencia de que los demonios podían ofrecer dones terrenales, poder, belleza, riqueza, conocimiento, a cambio del alma. En conclusión, mucho antes de que apareciera la figura medieval del diablo con cuernos y tridente, ya existía la idea de que el ser humano podía negociar con lo prohibido y que cada deseo cumplido traía consigo un precio oscuro. La Edad Media fue la época en la que el pacto con el diablo adquirió la forma más conocida y aterradora que ha llegado hasta nuestros días. Con el crecimiento del cristianismo en Europa, Satanás dejó de ser solo un adversario espiritual y se convirtió en una figura real y temida, un ser con el cual los hombres podían hacer tratos directos. La Iglesia enseñaba que el demonio acechaba constantemente a los fieles, tentando a los débiles con riquezas, placeres carnales y poder político o militar. Durante este periodo, la idea de que una persona podía entregar su alma a cambio de beneficios terrenales se convirtió en una explicación común para lo inexplicable. ¿Cómo era posible que un campesino se volviera rico de la noche a la mañana? ¿O que un artista tuviera un talento casi sobrehumano? Para muchos, la respuesta era clara. Habían firmado un pacto con el maligno. Los relatos de la época comenzaron a describir rituales específicos para sellar estos pactos, desde firmar con la propia sangre hasta ceremonias nocturnas en lugares apartados. El diablo aparecía como un caballero elegante, un animal oscuro o una sombra, y el acuerdo quedaba marcado con un contrato infernal. La brujería también se entrelazó con esta idea. Se decía que las brujas obtenían sus poderes al entregar su lealtad a Satanás, participando en aquelarres y recibiendo dones a cambio de su alma. Esto fortaleció la persecución y los juicios de brujas en toda Europa, pues para la Inquisición cualquier acto de magia era visto como resultado de un pacto demoníaco. Además, comenzaron a circular leyendas populares de personajes que habrían hecho pactos con el diablo, lo que dio origen a historias que con el tiempo se transformarían en literatura y teatro. La Edad Media, entonces, no solo temió al diablo, lo convirtió en un interlocutor real, alguien con quien era posible negociar, aunque el precio siempre fuera el más alto de todos, el alma eterna. Con el auge de la Edad Media surgieron también los primeros relatos concretos de personas que, según la tradición, habrían pactado con fuerzas infernales. Estas historias no solo circulaban como advertencias religiosas, sino que también se transmitían como cuentos populares cargados de misterio y terror.
Uno de los más antiguos y célebres es el de Teófilo de Adana, un clérigo del siglo VI. Según la leyenda, tras ser injustamente apartado de su cargo eclesiástico, Teófilo acudió a un hechicero que lo puso en contacto con el diablo. A cambio de su alma, Satanás lo ayudó a recuperar su puesto dentro de la iglesia. Sin embargo, arrepentido más tarde, Teófilo imploró a la Virgen María, quien intercedió por él y logró salvar su alma. Este relato es fundamental porque se considera el primer pacto demoníaco registrado en la tradición cristiana. En siglos posteriores aparecieron otras leyendas similares. Los cuentos hablaban de campesinos, nobles o artistas que habían ganado fortuna o talentos gracias a un acuerdo con el maligno. Se decía, por ejemplo, que algunos trovadores medievales habían recibido su don para la música directamente de un pacto satánico, lo que alimentaba la sospecha y el miedo hacia los hombres demasiado hábiles o carismáticos. Estas narraciones también tenían un fuerte propósito moralizante: advertir que ningún beneficio terrenal podía compensar la condena eterna. El diablo aparecía como un maestro de las trampas, siempre entregando lo prometido, pero asegurándose de que el alma quedara encadenada para siempre. Con estas historias, el pacto con el diablo empezó a consolidarse no solo como un acto de desesperación, sino como un recurso narrativo que combinaba lo religioso, lo popular y lo sobrenatural, sentando las bases de las grandes obras literarias que vendrían siglos después. Si hay un nombre que se ha vuelto sinónimo de pacto con el diablo, ese es Fausto. Este personaje, inspirado en relatos populares del siglo XVI en Alemania, encarna la esencia de la ambición humana y su relación con lo prohibido. La historia cuenta que Fausto era un erudito insatisfecho, alguien que había estudiado filosofía, medicina, teología y derecho, pero que seguía sintiendo un profundo vacío. Buscando un poder más allá de lo humano, Fausto habría invocado al demonio y firmado un contrato con su sangre. El trato era claro: a cambio de su alma recibiría conocimientos ilimitados, placeres terrenales y poderes sobrenaturales durante un periodo de tiempo determinado. Este mito fue tan poderoso que se difundió rápidamente por toda Europa. En 1587 se publicó la primera versión impresa conocida, el Faustbuch, o Libro de Fausto, que narraba con tono moralizante cómo este hombre había caído en las garras del diablo. Posteriormente, autores como Christopher Marlowe en Inglaterra y Johann Wolfgang von Goethe en Alemania elevaron la leyenda a un nivel literario sublime. En la obra de Goethe, por ejemplo, Fausto no es solo un hombre ambicioso, sino también un símbolo de la eterna insatisfacción del ser humano, siempre deseando más de lo que la vida le ofrece. El diablo, representado como Mefistófeles, se convierte en una figura seductora, astuta y casi filosófica, que desafía la moral tradicional. La historia de Fausto marcó un antes y un después en la manera en que el pacto con el diablo era percibido. Dejó de ser únicamente un castigo moral o un mito religioso y pasó a ser un arquetipo cultural universal, explorando los límites del deseo humano, la ambición desmedida y la fragilidad del alma frente a la tentación. Desde entonces, hablar de un pacto faústico es hablar de todo aquello que se consigue a un costo demasiado alto, un precio que nadie debería pagar. Durante los siglos XV al XVII, Europa vivió una época de miedo y paranoia colectiva, la llamada Caza de Brujas. En este contexto, el pacto con el diablo pasó de ser un mito literario o religioso a convertirse en una acusación real que podía costarle la vida a miles de personas. La Inquisición y otros tribunales eclesiásticos comenzaron a utilizar la idea del pacto como una forma de explicar cualquier desviación de la norma, desde enfermedades inexplicables hasta fenómenos naturales, pasando por herejías religiosas. Se creía que las brujas y brujos eran individuos que habían firmado un contrato con Satanás, comprometiéndose a servirle a cambio de poderes mágicos. Los inquisidores afirmaban que estos pactos no solo eran escritos con sangre, sino que se sellaban con rituales blasfemos, desde renegar de la fe cristiana hasta participar en aquelarres donde se adoraba al demonio. Los famosos besos obscenos y las marcas del diablo eran supuestas pruebas de esta alianza. El resultado fue devastador. Miles de mujeres y también hombres fueron perseguidos, torturados y ejecutados en la hoguera, acusados de haber vendido su alma al demonio. Lo más terrible es que bastaba una simple sospecha, un rumor o una enemistad personal para que alguien terminara siendo señalado de haber hecho un pacto infernal. En este periodo, el mito del pacto con el diablo dejó de ser solo una advertencia moral y se convirtió en una herramienta de control social. La Iglesia utilizó este temor para reafirmar su autoridad y mantener a la población bajo una atmósfera de miedo constante. Así, el pacto demoníaco pasó a formar parte de la vida cotidiana, una amenaza invisible que podía esconderse en el vecino, en la comadrona del pueblo o en cualquier persona que se saliera de las reglas impuestas.
Con el paso del tiempo, la idea del pacto con el diablo se fue alejando de los tribunales y los castigos de la Inquisición para convertirse en un símbolo cultural fascinante. Ya no era solo una advertencia religiosa, sino una metáfora que aparecía en canciones, historias y leyendas urbanas. Uno de los ejemplos más célebres se encuentra en la música. La leyenda dice que Niccolò Paganini, virtuoso violinista del siglo XIX, tocaba con tal destreza que muchos aseguraban que había vendido su alma al diablo para obtener su talento. Su aspecto delgado, casi espectral, y su estilo apasionado alimentaban los rumores. Pero quizá la historia más famosa sea la del guitarrista de blues Robert Johnson en la década de 1930. Según la leyenda, Johnson acudió a un cruce de caminos en Mississippi, donde se encontró con una figura oscura, interpretada como el diablo, que afinó su guitarra y le otorgó un talento sobrenatural para tocar. Johnson alcanzó gran fama, pero murió joven a los 27 años, lo que consolidó el mito de su pacto. Estas historias no son solo anécdotas curiosas, muestran cómo el pacto con el diablo se transformó en un símbolo artístico, una forma de explicar el talento descomunal, la fama repentina o incluso el destino trágico de ciertos artistas. El mito también pasó al cine y la literatura, inspirando innumerables películas de terror, novelas góticas y canciones de rock y metal. Desde obras clásicas hasta bandas modernas, la figura del pacto sigue siendo una manera de hablar del deseo humano de alcanzar lo imposible, incluso a un precio mortal. Hoy en día, el pacto con el diablo ya no se percibe únicamente como una creencia religiosa, sino como un símbolo universal que sigue apareciendo en la cultura popular, el entretenimiento e incluso en teorías conspirativas modernas. En el mundo del espectáculo, todavía circulan rumores sobre celebridades que supuestamente hicieron pactos para alcanzar la fama. Cantantes, actores y deportistas son a menudo señalados de haber vendido su alma debido a su éxito repentino o a su estilo extravagante. Aunque la mayoría de estas historias son mitos urbanos, demuestran cómo la idea del pacto sigue capturando la imaginación colectiva. El cine y las series también han mantenido viva la tradición. Producciones como El abogado del diablo, Constantine o incluso Supernatural han explorado la figura del contrato demoníaco desde diferentes ángulos, algunos oscuros y aterradores, otros irónicos o filosóficos. Incluso en el ámbito de los videojuegos y el cómic, el pacto con el diablo aparece como una mecánica narrativa recurrente. Personajes que obtienen poderes o habilidades increíbles a cambio de un sacrificio personal, reflejando el eterno dilema humano entre el deseo y el costo moral. Más allá del entretenimiento, el pacto funciona como una metáfora temporal. Representa la ambición, la corrupción del alma, pero también la capacidad de elegir. En el fondo, el mito nos confronta con una pregunta inquietante. ¿Qué estaríamos dispuestos a sacrificar para conseguir aquello que más deseamos? Con esto, el pacto con el diablo se mantiene como un arquetipo vivo, adaptándose a cada generación y recordándonos que la tentación siempre se disfraza con aquello que más anhelamos. A lo largo de los siglos, el pacto con el diablo ha evolucionado de ser un mito religioso cargado de temor a convertirse en un símbolo universal de la ambición y los límites del deseo humano. Lo hemos visto en las leyendas de brujería, en la literatura clásica como la historia de Fausto, en la música de Paganini y Robert Johnson y en la cultura contemporánea, desde el cine hasta los videojuegos. Más allá de su forma, el pacto con el diablo siempre nos devuelve a la misma pregunta. ¿Qué estarías dispuesto a entregar a cambio de tus sueños más imposibles? Y sobre todo, ¿vale la pena el precio? Quizás esa sea la verdadera fuerza de este mito. No importa si creemos o no en el diablo, la historia sigue siendo un espejo en el que vemos reflejada nuestra propia ambición y fragilidad. Gracias por acompañarme en este recorrido por la historia del origen del pacto con el diablo. Si te gustó este video, no olvides suscribirte a Historia en Bits, dejar tu like y activar la campanita para seguir explorando juntos más relatos oscuros, curiosos y fascinantes del pasado. Nos vemos en el próximo capítulo, donde volveremos a abrir otra puerta del tiempo.